¿Se puede creer en la historia? Siempre se ha dicho que la historia depende mucho del historiador y de sus paradigmas, por lo que queda siempre con un signo de interrogación si las interpretaciones de lo que se denomina realidad puede ser comprendida como la realidad única del evento. Los actores, las intenciones, los resultados, sus pensamientos y propósitos, además las circunstancias y coyunturas. Todo esto condiciona a la ocurrencia de los eventos que luego quedan registrados en esto que llamamos historia. ¿Cuál sería la historia? Es lo mismo la historia, por ejemplo, del PLD en su gobernar desde la óptica de su comité político. Sería distinta a la óptica de estos mismos hechos en función de la oposición o de la prensa o de los ciudadanos. ¿Cómo se construye la historia desde la óptica de quien la cuenta? Hay hechos que son definitivamente inocultables. Cuando alguien yace sin vida, evidentemente se trata de una persona que ha muerto. Si al hacer la autopsia se detecta una penetración de bala con salida posterior, se podría decir que fue muerta por herida mortal de arma de fuego. Y esto evidentemente es real. Sin embargo, cuando nos vamos a indicar quién lo hizo, por qué lo hizo, qué se logró con este hecho, en ese mismo momento tendríamos que confiar en la historia, no solo del actor del homicidio, sino de los amigos, familiares y relacionados del ultimado. ¿Cómo contar entonces la historia? ¿Cómo la narra la prensa? ¿Qué historia difunde la prensa? ¿Cómo saber si las razones comentadas realmente edifican a los lectores de lo que se denomina noticia? Partiendo de aquí, podríamos preguntarnos si existe una diferencia entre noticia e historia. ¿Cómo se nutre la historia? Alguien ha dicho que cuando se trata de historias que datan de varios siglos atrás, la verificación de su veracidad se traduce en la comprobación del testimonio. Ahora, con estas debilidades comentadas, la referencia cruzada de personas que se percatan y comentan los mismos hechos podrían considerarse una justificación de los hechos como una historia creíble y verídica. Una cosa es la fe y la otra es la ciencia. ¿Es realmente la historia una ciencia? ¿Cuándo lo es? ¿Qué necesita la historia para ser una ciencia? ¿Qué es una ciencia? ¿Qué tanto grado de exactitud se requiere para considerar lo descrito como totalmente cierto? ¿O basta con algún porcentaje de esto para considerarlo histórico? Obviamente, hay eventos que están a la vista de todos y esto definitivamente es parte de la historia. Sin embargo, es necesario develar los hechos en algún formato de comunicación para que sea registrado como algo histórico y que los demás puedan reconocerlo. Por eso, podemos tener una historia falsa y una historia verdadera. Aunque es evidente que la memoria de los acontecimientos vividos pueden ser contados de una generación a otra, y para los oyentes que tienen fe en quienes le transmiten, esto no es solo tradición, sino para ellos una historia verídica, aunque tal vez para los no creyentes se pueda ver como una leyenda o como un mito. Pero ¿por qué nos adentramos a reflexionar en estos temas? Pues precisamente por el acontecer nacional e internacional y sus implicaciones para nuestro futuro. Es muy difícil tener en la mano todos los hilos que permitan tener una luz certera en nuestra toma de decisiones. De hecho, vivimos la vida en nuestro propio mundo, intentando lograr nuestros propios sueños, o sencillamente vegetamos, divagamos, holgazaneamos, o vivimos una vida sin propósito o un norte definido, yendo y viniendo en una rutina interminable junto al viento que nos empuja o nos trae. Y también eso es historia. Contar lo pasado se considera precisamente como tal. Producir un presente, impactar en él, podría entonces permitirnos ser parte de la historia, pues se recordarán los aportes, los aciertos y desaciertos, se recordará nuestro valor agregado a la sociedad o a nuestro propio mundo. ¿Por qué traigo esto a colación? En el día de ayer escuché una historia muy distinta a la que había escuchado toda la vida y escuché otras que sin darme cuenta podían estar concatenadas junto a otros eventos que anteriormente había percibido. Me explico. Una historia que cuenta un invitado a un programa de televisión sobre una visión, por un lado, que trae la malignidad que entiende, siempre ha dicho, tienen los jesuitas para nuestra soberanía, que narra una historia de traición del fundador del partido de gobierno y que además narra una historia distinta del denominado prócer de la patria Juan Pablo Duarte y del denominado ateo Pedro Santana. ¿Cómo pensar que todos estos pensamientos puedan coincidir con la temática de la fusión de la isla o haitianización del país?
¿Cómo pensar, por ejemplo, que Santana persiguió a Duarte para matarle porque en el fondo era colonizante al provenir de Cataluña? ¿Cómo pensar que el profesor Bosch podría ser un agente de la CIA y pro-haitiano? Y por otro lado, escuchar otro programa donde otra persona ofrecía datos aparentemente históricos pero recientes, donde se especifica que todo el tema de haitianización es un proyecto que implementa el partido de gobierno y los empresarios dominicanos, y que la misma Marcha Verde es financiada por los mismos actores económicos. ¿Cómo interpretar la historia? ¿En quién realmente creer? ¿Por qué los medios de comunicación no hacen llegar la verdad de tantas cosas al país para que éste sea realmente el soberano? Se habla de que la educación libera, pero en el fondo lo que libera o esclaviza es la información. Por otro lado, se unen dos noticias en este contexto de inseguridad general que vive el país. No solo es la inseguridad ciudadana, sino también la inseguridad del gobierno. Así como está Venezuela por causas distintas a las nuestras, está la República Dominicana. De alguna manera se teme a una poblada, una revuelta o un golpe de estado duro o blando en el país. Se ha hablado de conspiraciones y sale entonces sin explicación alguna la ley de estado de excepción, que bien pudo haber salido en otro momento, ya que la Constitución lo prevé. Pero conjuntamente con esto sale a la luz el llamado Observatorio de Prensa Digital, una correlación interesante por un lado. La ley de estado de excepción da poderes extraordinarios para controlar la información y las comunicaciones. Por otro lado, el Observatorio de la Prensa Digital podría estar pretendiendo intentar controlar lo incontrolable, que es que la gente comunique lo que quiera comunicar, aunque el afectado, si existe, pueda defenderse o pueda reclamar que le difaman, ejerciendo su derecho. Cuando vemos este panorama, este contexto, no sabemos cómo interpretar la historia que se intenta construir, hacia dónde nos quieren llevar como nación. ¿Acaso serán ciertos los planes de fusión y se prevé una poblada en el país y para minimizar sus impactos se necesita la ley de estado de excepción? ¿Acaso esa poblada se podría deber al desorden o el tranque electoral previsible, con o sin ley de partidos, con o sin ley de régimen electoral? ¿Acaso se trata de que existen conspiradores para derrocar los gobiernos del PLD ante una continuidad y un definitivo actual secuestro institucional general en el país? ¿Acaso la llamada oposición y la misma Marcha Verde son cómplices de estos despropósitos? ¿Cuál es la realidad que se quiere construir en la República Dominicana? Haga usted su propia reflexión.